Estás por comprar un terreno, una casa o una propiedad y te van a entregar una escritura pública. Mucho cuidado. No todas las escrituras garantizan que el inmueble está en completa regla. Seguramente has escuchado hablar de las escrituras apócrifas. Hoy te voy a explicar cómo tienes que leer la escritura pública para que tú sepas interpretarla de manera profesional y evitar meterte en algún lío o problema. Quédate muy pendiente, ten lápiz, papel, ya sabes, para que tú puedas ir tomando las notas de lo que te vamos a ir compartiendo durante este video. Primero, tienes que revisar los datos del notario y el número de la escritura. ¿Qué tienes que revisar? Asegúrate que la escritura esté autorizada, firmada, sellada por un notario público reconocido. Debe de tener su nombre, número de notaría, lugar y fecha donde se firmó, número de folio, número de registro. Esto es importante porque sin este documento podrías complicarte la existencia. Puede ser falso o carecer de validez, de que si no está firmada o autorizada por un notario público. Segunda cosa, tienes que revisar los datos de la persona que te está vendiendo, los datos del vendedor. ¿Qué es lo que tienes que revisar? Que el nombre, su CURP, ¿no? El nombre del vendedor, su CURP y su domicilio, así como sus demás datos oficiales, coincidan con los datos de su identificación. No vaya a ser que Juan te esté vendiendo algo de Pedro. ¿Por qué es importante? Porque tienes que validar que quien te está firmando la escritura sea realmente el dueño. Lo que sigue, el punto 3 que tienes que revisar es la descripción del inmueble. ¿Qué es lo que tienes que revisar? Que venga una descripción completa y precisa del terreno, la casa o la propiedad que estás comprando. La superficie, las medidas, los metros cuadrados, las colindancias, la ubicación, la calle, el número, el municipio, el estado, el número del lote, el número de la manzana, número oficial, clave catastral. Todo esto es importante porque te garantiza que el inmueble que estás comprando es el mismo que aparece en la escritura o es el mismo que te mostraron. Tú fuiste, viste una casa y de pronto te llevan la escritura de otro lugar, la aceptas y te resulta que compraste en un lugar que no fue el que te mostraron. Vámonos con el punto 4 que tienes que revisar. Los antecedentes de la propiedad. Es decir, quién le vendió a quién, cómo le vendieron. Y aquí lo que tienes que revisar es lo siguiente. La escritura debe de establecer, debe de mencionar cómo adquirió la propiedad la persona que te lo está vendiendo. Fue por donación, lo compró, fue por herencia, fue por adjudicación. Por lo que haya sido, tiene que estar establecido en la escritura pública para que de esa manera tú sepas de dónde provino. ¿Por qué es importante? Para que tú te asegures que hay una cadena legal de la propiedad, es decir, que no la obtuvo de manera ilegal o se la agandalló a alguien más, que no haya irregularidades en todo este proceso. Vámonos con la quinta cosa que tú tienes que revisar. Los datos de registro público de la propiedad. En primera, tienes que revisar que tenga registro público de la propiedad, porque si no lo tiene, bueno, la propiedad posiblemente no te la van a vender. Estás dando tu dinero y no te la van a entregar. ¿Qué tienes que revisar? Vas a revisar que en la escritura tenga anotado el número de folio real o bien electrónico, la fecha en que se inscribió en el registro público, que el registro haya sido definitivo, el número de folio, número de libro, número de partida. Todos los datos de la escritura deben estar puestos en este registro. Debe estar sellado, debe estar firmado, porque de esa manera tú vas a tener certeza de lo que estás comprando. ¿Por qué es importante esto? Porque el registro es lo que te va a dar legalidad y oponibilidad frente a terceros. Es decir, no, para que no lo vendan 2, 3, 4 veces. Si la escritura no está registrada en el registro público de la propiedad, valga la redundancia, muy posible y muy probablemente
No compraste absolutamente nada. Vámonos con el punto 6. Manifestación de los gravámenes y las limitaciones. Tienes que revisar que la escritura literalmente diga que el inmueble está libre de gravámenes, es decir, que no tiene hipotecas, que no es producto de un embargo, que no trae problemas legales de juicios mercantiles, civiles o cualquier otra cosa, que de pronto tú ya estás bien contento porque tienes tu propiedad y resulta que esa propiedad estaba siendo soporte de una deuda, no la pagaron y vienen y se cobran con la propiedad y tú te quedas como el chinito nomás milando. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si tú compras un inmueble con alguna carga, podrías perderlo o estar pagando deudas ajenas. Número 7, precio y forma precio de la operación, cuánto costó esa propiedad y la forma de pago. Tienes que revisar que en la escritura aparezca el monto que pagaste y la forma en la cual lo pagaste. Si lo pagaste en efectivo, menos de 800 y fracción mil de pesos, que puedes pagar en efectivo, que aparezca que fue pago en efectivo. Si lo pagaste con transferencia, que aparezca que lo pagaste con transferencia. Si fue pagada con cheque, que aparezca que fue pagado con cheque. Si fue una mezcla, van a aparecer las cantidades o los porcentajes de lo que pagaste en efectivo, lo que pagaste en cheque, lo que pagaste en transferencia y de esa manera todos felices y contentos. Monto total, ¿cómo fue el monto? Porque de esta manera tú te proteges que de pronto el vendedor diga, no, pues es que yo no recibí nada y luego, ¿cómo compruebas que sí lo hiciste en el caso, por ejemplo, de que hubiese sido solamente en efectivo? Vámonos con el punto 8, firmas y ratificación. ¿Qué tienes que revisar de la escritura? Que esté firmada por la persona que te está vendiendo, el comprador, tú y el notario. Si tú ahora eres el que dice, oye, Josué, yo voy a poner a la venta mi propiedad y tengo mi escritura, todos estos puntos que te estoy compartiendo los tienes que revisar que estén ahí para que entonces la puedas vender. Además, la escritura debe de incluir la fe notarial, los sellos, las firmas y todo lo que le da certeza. ¿Por qué es importante? Porque una escritura pública sin sellos, sin firmas, sin fe notarial, puede ser un documento sin ninguna validez jurídica. Y de nuevo, te quedes como el chinito nomás milando. Punto 9 que tienes que revisar. Los anexos importantes. ¿Qué es lo que puede venir anexado? Puede venir anexado el plano o croquis de localización, una copia de la boleta predial, copias de las credenciales del lector, del comprador, del vendedor, constancia de no adeudos de agua, de luz, de no adeudos con la comunidad, de no adeudos con la agencia, de no adeudos con la colonia, certificado de libertad de gravamen, entre algunas otras cosas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque son documentos complementarios que confirman el estado legal y físico del inmueble. Una cosa que tienes que revisar también que venga ahí es tu clave catastral. Me ha tocado en más de una ocasión que de pronto entregan las escrituras y nada más les dan las puras hojitas de la escritura pública sin ningún anexo. Quedas desprotegido porque no sabes si tu escritura se inscribió, si tiene clave, etc. Todo eso lo tienes que revisar. Antes de comprar un terreno o una casa, no te conformes solamente con que te digan, es que tiene una escritura pública. Date el tiempo y la tarea de revisar cada detalle que te acabo de compartir en este video. Si está a tu alcance y si puedes, consulta con un notario, con un abogado de tu confianza o bien con un asesor inmobiliario certificado. Nosotros te podemos ayudar en este proceso. La escritura es tu escudo legal y entenderla te va a evitar un montón de dolores de cabeza y pérdida de dinero. Si tú quieres seguir recibiendo más consejos como este para que sepas de qué manera hacer una correcta inversión inmobiliaria, síguenos en mis redes sociales como Josué Osorio Realtor, o bien envíanos un mensaje, un WhatsApp al 22 13 26 10 19. Invertir bien empieza por informarte bien.